Jorge, cambiando de tema, si me lo permites, Venga. el secretario de Educación, Gerardo Solís, habla sobre el tema educativo, obviamente, pero más concretamente con el tema de las universidades. Y es que Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de la República, comentó como uno de los compromisos crear más universidades públicas. Esto en todo el país. Obviamente, ante esta situación y entendiendo que tenemos alrededor de 120 escuelas universitarias en el estado, obviamente la mayoría de carácter privado, pues representa ahí un tema interesante sobre todo qué es lo que se puede hacer. No sé cómo lo veas, Jorge, el tema de las universidades privadas. A mí me parece sumamente positivo, pero hay que ver cómo se va a hacer, ¿no? Sí, lo que se necesita, lo que se necesita es el recurso. Y eso sabemos, cuando estuvo Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa en Mexicali, donde nos dimos cuenta que como periodistas tenemos que ser todavía más incisivos o ser más inteligentes quizá en la manera como planteamos nuestras preguntas, porque Sheinbaum es muy corta en sus respuestas es muy fácil que le dé la vuelta porque tiene esta capacidad como científica de saber qué nos puede proporcionar informativamente hablando. Es ahí donde se le cuestionó sobre las universidades si iba a entregar más recursos a la UABC para que fuera gratuita como un sector del morenaje lo está exigiendo. Pues Claudio Sheinbaum no dijo que sí, ¿eh? Al contrario, o sea, bueno, no dijo que no, pero al contrario no vimos una pincelada o un rayo de esperanza de que sí lo vaya a hacer. Dijo que las universidades públicas estatales tienen que hacerse de más recursos, que sí se tiene que encaminar a la gratuidad, pero que ella le iba a apostar más a las universidades públicas Benito Juárez, como los que están en la Ciudad de México. Entonces, no habrá más recurso a la UABC, al menos no como lo que se pide, que recordarás el propio rector, Palafox Maestre, nos decía que eran un poco más de 500 millones de pesos los que se requerirían para ir avanzando en la gratuidad de una universidad. Pero acá lo interesante son los planteamientos, por ejemplo, de la propia Claudia Sheinbaum con sus universidades, bueno, con las universidades Benito Juárez, que le estaría dando continuidad, porque serían además de gratuitas, no sabemos si también le ampliarían temas del sector salud, que es donde hay más demanda en Baja California. Pero además de eso, lo que no sabemos tampoco es dónde las colocaría, en qué parte de Baja California. Tampoco sabemos si habrá una, dos, tres para esta entidad, que tampoco representa una de las zonas donde hay mayor grupos poblacionales, porque no necesariamente jóvenes, que no cursan la licenciatura. Entonces, sí necesitamos ver cuál sería el proyecto que tiene y cómo lo está gestionando la gobernadora, que sabemos ya lo está gestionando. Vamos a escuchar al secretario de Educación para, pues ya, aterrizar el tema al respecto. Ha sido muy puntual. Si hay que hacer universidades, dime cuántas universidades. Y en este momento el proyecto que yo le planteé es cobertura en lo que ya tenemos. Y luego el año que entra se le estará presentando en este año, para el año que entra, la apertura físicamente de universidades con otros contextos. Tenemos que habilitar todas las modalidades, mixta, a distancia, virtual, que puedas estudiar sábados, domingos, viernes. O sea, si hacemos eso, que ya está en este proyecto de agosto, vamos a poder lograr que esta cobertura se dé. Insisto, hay un amplio sector de jóvenes que quieren las carreras médicas, y eso es lo que nos tiene ahorita ocupados, para que las universidades que se dedican a eso les puedan dar capacidad. ¿Qué tantos estudiantes quedan fuera de la universidad, de las universidades en general, o que no pueden estudiar? ¿No tienen siempre cada año hay un reporte entre 8, 9 mil, 10 mil jóvenes que no lograron tener acceso a lo que ellos querían? Entonces hay opciones como primera opción, segunda opción o tercera opción. Pero de esos 8 mil o 9 mil jóvenes, pues más del 80% quieren el área médica. Entonces, si son otras áreas, sí hay capacidad para aprenderlo: derecho, administración, carreras de educación, las normales, todo eso.
Y es parte precisamente de lo que comentabas, Jorge, porque el área de la salud es la más solicitada por los aspirantes a ocupar un espacio en la universidad, una de las universidades públicas, la más importante sin duda del estado, como lo es la UABC. Hay, según lo que comenta, cobertura, pero esta cobertura es basándose o descansando en las universidades privadas. O sea, se ha vuelto ya Sí. un parte de la propia política gubernamental que las universidades privadas operan ante la incapacidad o ante la indolencia histórica que han tenido principalmente los gobiernos anteriores en tratar de impulsar una universidad. Incluso lo digo por el hecho de que hay que recordar que Kiko Vega le terminó por deber hasta 1,700 millones de pesos a la UABC de Sí. retenciones que le daba, retenciones que vienen desde la administración de José Guadalupe Osuna Millán. Entonces, es poco lo que se ha invertido o se ha buscado hacer en las universidades públicas. Totalmente, creo yo. Se creó una universidad como la Politécnica, sí se han hecho algunas acciones para ampliar esta cobertura, pero al final termina siendo insuficiente. Le reitero, son 120 escuelas, pero el secretario de Educación cuenta las privadas como parte de su propia política de ahí, y señala principalmente el tema de salud como la prioridad o la de mayor interés para los aspirantes. Además, por ejemplo, a ver, si nos vamos con el trabajo que se hizo con Osuna Millán y Mungaray, que fue de verdad tristísimo porque se utilizó como parte de también un botín político y un modelo económico y gubernamental y que se implementó en la UABC buscando estas áreas de competencia principalmente en las ciencias exactas y administrativas, como son ingenierías y como son en el caso de el LAE, pero, y después pasando con Kiko Vega con esta indolencia que se tuvo de verle a la UABC porque pues, prefirieron destinarlo a otros lados, con estos más de 1,700 millones de pesos. Y además, después con Bonilla como botín político, metiendo mano en absolutamente todo, y es, si no me respetas, te quito dinero. Y ahora con Marina del Pilar, pues bueno, se tiene esta apertura en el diálogo y además con este entendido de que la mamá de Marina del Pilar, la doctora también Marina del Pilar Olmeda, pues tiene un peso en la misma máxima casa de estudios del Estado y hay un respeto para ello. Pero también se le ha dado mucho juego a las universidades privadas. Pero, por ejemplo, en el caso de la salud, ya lo decías, Villa, la apertura que han tenido cumpliendo la normatividad para instalarse, ¿no? El famoso REBOE, y es Ujú. así como universidades como Xochicalco y la Durango han tenido y han recuperado fuerza, aún con este pretexto que se había puesto sobre la mesa de que no había camas o espacios para hacer sus prácticas profesionales. Ellos lo han podido lograr y esto se ha dado una apertura para tener estos espacios. Pero de que se requieren más universidades en algunos puntos de Baja California, eso Sin sin duda. duda Ujú. creo yo que se necesita, ¿no? Y hablábamos, ¿te acuerdas la vez pasada, Villa, de tan solo en la capital del estado o en Tijuana, en las zonas donde están los cinturones de pobreza, que es en la zona este o en la zona Ujú. poniente de Mexicali, pues no hay universidades. Hay, si te das cuenta, Jorge, playas de Rosarito. preparatorias o playas Playas de de Rosarito. Rosarito. O sea, ni siquiera es una zona de marginación. Playas de Rosarito. O Sí. sea, No, y además, si te das cuenta, Villa, en estas ciudades, y hablando con el doctor en educación Rodolfo García, no, me lo hacía ver, no existen universidades, pero sí existen preparatorias técnicas. ujú. Tanto los CECITES como los CETIS, como los CONALEP. ¿Por qué? Porque es donde van a tener la mano de obra barata. Es donde le vas a dar al estudiante y a la estudiante, pues esta posibilidad de ya no sigas estudiando licenciatura. ¿Para qué? Si te vas a ir a la maquila de aquí, Ujú. o si te vas a ir a una situación, a un trabajo técnico como obrero, entonces tú ya no necesitas la licenciatura, como para qué te pongo universidad allá. Ujú. Entonces es prácticamente un modelo ideológico, económico y político que en el sector educativo, en materia de política pública, se implementa en las diferentes comunidades. Algo que no lo avisoran o no lo avisoraban gobiernos porque para ellos era más sencillo, pues vamos a invertirle todo a ingeniería y a medicina porque eso es lo que quieren los chavos. Ujú. Entonces, esa era la proyección que se tenía y hoy tenemos ausencia de científicos, tenemos ausencia en ciencias sociales y seguimos teniendo ausencia en medicina y seguimos teniendo ausencia en ingenierías.
Sí, totalmente, ¿no? Y hay que recordar que se hizo todo un proyecto para que la universidad emitiera, ¿no? O generar egresados, más bien, para el el Silicon Border, ¿no? Recordarás un proyecto que se planteaba en Mexicali, que iba a ser uno de los más importantes de la administración de Eugenio Elurdi, y el proyecto se cayó, se vino abajo, pero las preparatorias, la preparación académica sí se mantuvo y sí se generó, pero la intención era justamente abastecer un sector económico que se pretendía llevar a cabo. Al final hay que recordarlo, más allá de cualquier cuestión, que es importante lo que dice el secretario de Educación. Tenemos que mostrar también que tenemos una mayor oferta, otras áreas donde también se pueden desarrollar y también hacia dónde va la tendencia económica. Sí es importante decirle a los jóvenes, hasta acá vamos en el tema económico, hasta acá vas a poder encontrar trabajo con mayor facilidad. Eso es muy positivo. Pero también hay otros rubros donde se tendría que estar impulsando la posibilidad de crear y de generar nuevos espacios laborales partiendo desde lo que se pueda generar en otros rubros. Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.